Hola amigos, bienvenidos a un programa de Escena del Crimen. No es un programa cualquiera, sino que es la segunda edición del año 2021. A partir del gran apoyo del canal 22 Web, volvimos junto con su creador Ricardo Nievas. Y quien les habla, Federico Rendisbacher. Así que bueno, hoy en particular vamos a tener un gran programa con una invitada muy especial, ya es muy conocida en las redes, en los programas de televisión, siempre es muy consultada. Pero antes de presentarla, les voy a dar lugar a mis auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Bueno, luego de los auspiciantes, ahora sí voy a tener el honor de presentar a María Laura Quiñones Urquiza, especialista en perfilación criminal, con lo que implica ser especialista en perfilación criminal. Realmente es un tema que me apasiona, pero siempre que tengo la oportunidad de hablar con ella, le pido por favor que de alguna manera nos cuente qué es lo que hace. Entonces, te doy la bienvenida, María Laura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Qué gusto estar nuevamente con vos y con, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo que hagas mención de Ricardo, que no está, pero siempre está ahí con su apoyo, con sus gestiones, con toda la parte de El producción. espíritu. El espíritu de Ricardo nunca falta. Así que bueno, estamos muy agradecidos por eso. Y bueno, claramente que para empezar este año 2021 pensamos en vos, porque de alguna manera en las redes vemos todos tus trabajos, tus aportes ininterrumpidos, originales, que no sé, es inagotable, siempre tenés para ofrecer cosas semana a semana, una cosa más interesante que la otra, y con la generosidad que te caracteriza siempre lo estás publicando para compartir con colegas o aquellos que simplemente nos apasiona la criminalística. Así que, bueno, te quería agradecer eso también. Si te Y gracias parece a vos también bien, por, leerlo y interesarte también, e interesarte. gracias. Si te parece bien, me gustaría que lo más breve posible le cuentes a nuestra audiencia a qué te dedicás, qué haces, qué es esto de la perfilación criminal. Claro, yo me dedico a elaborar informes técnicos consultivos para juzgados, fiscalías en lo criminal o algunos gabinetes policiales que me requieren, para elaborar lo que se llama el perfil criminal de autor desconocido. ¿Qué significa esto? Es decir, que basándome en todo lo que hay en el expediente, la investigación criminal de un expediente, fotografías, autopsias, por ejemplo, en casos de homicidios, eh, análisis victimológico que suelen hacerlo los policías, la planimetría, fotos del dictamen criminalístico, como dije hace un rato, pero en el crudo, porque por lo general para el criminalista mostrar en el expediente va a mostrar las fotos que a él le interesan y le parecen relevantes desde su objetividad, desde su ciencia, desde su disciplina. Pero por ahí de esas fotografías hay otras más interesantes que no están volcadas en el expediente, entonces yo las suelo solicitar y solicito siempre el crudo de las fotografías de autopsia y el crudo de las fotos del lugar del hecho. Entonces, a través de todo eso, es decir, la evidencia conductual del autor de un hecho, ¿sí?, en la escena del crimen, es lo que uno estudia en criminología forense y en base a eso puede extraer y procesar y extraer mucha información relativa a, por ejemplo, ¿cómo decirlo?, habilidades definitorias de la personalidad de alguien, probable ocupación, ¿cómo decirlo?, alguna parafilia o desorden o alteración sexual o perversión sexual, que sí se suele ver en homicidios y también en muchos delitos sexuales, es decir, ataques sexuales a mujeres y menores. Eh, Probable lugar de residencia
a través de las verbalizaciones durante el ataque sexual, también cuestiones relativas a si este sujeto sabe realmente la diferencia entre el bien y el mal y puede, digamos, comprende la criminalidad del acto, ¿no? Y así, bueno, con un montón de información, lo mismo con el análisis de las redes sociales, a veces en conductas, por ejemplo, que tienen que ver con amenazas reiteradas, o sí, hostigamiento, pero grave. Todo eso también basándome en la colaboración de los informes técnicos informáticos. Uno, digamos, a la hora de hacer el perfil criminal de autor desconocido, lo incorpora digamos, al informe y con eso, con evidencia, puede lograr acercarse al probable autor. Y también, bueno, me dedico a todo lo que es divulgación, que me encanta, criminológica, me gusta divulgar las ciencias forenses, acercar a la gente a lo que es la realidad de las ciencias forenses, porque muchas personas piensan que, o sea, tienen incorporado el efecto CSI, que vos lo sabés muy bien, Federico, no es real. O sea, no es ni la realidad de un expediente, ni los tiempos judiciales, ni los tiempos de los forenses. Y tampoco, digo, nunca hay un apagón en CSI. Entonces, me gusta acercar a la gente a esto que hago y que tanto me gusta, ¿no? Eso está claro. Bueno, lo de CSI creo que más de una vez hablamos. Bueno, la gente, que la audiencia nos pregunta, ¿no? ¿Qué hay de cierto de CSI? Si realmente es muy hollywoodense o bueno, ¿qué hay de cierto? Y la verdad que yo siempre digo que están muy bien logradas, no hay duda. Yo he sido un ferviente consumidor de CSI, pero está claro que en los hechos, en la realidad, los tiempos son otros, la aparatología es otra, y bueno, y requiere, digamos, de aquellos saberes de la interdisciplina, que bueno, un poco eso lo reflejan. Hay una pregunta que te quiero hacer, yo la tengo clarísima porque lo hemos hablado con vos miles de veces, he visto que lo has contestado en las redes miles de veces, y así todo la gente confunde este tema de la criminalística y la criminología. Claramente, si bien vos trabajás en forma interdisciplinaria con la criminalística, pero lo que haces es básicamente criminología. ¿Tenés alguna definición breve como para orientar a esta gente? Para mí, ¿cómo podría yo definir a la criminología? En muy pocas palabras, es una ciencia social que a lo que se dedica es al estudio del fenómeno criminal o delictivo y a analizar la conducta desviada, ¿sí? ¿A través de qué? De, por ejemplo, otras disciplinas. Es una ciencia en sí misma, pero está muy emparentada a la psicología, a la medicina legal, a la sociología, al derecho, y todo eso orientado siempre a la conducta desviada. Es decir, en lo que es criminología no estudia, no sé, un fenómeno que sea clínico, por ejemplo, en una, ¿cómo decirlo?, en un consultorio como lo hace un psicólogo. O sea, lo que es la criminología es únicamente todas estas conductas que llevan a una persona a delinquir. ¿Cuál es el origen, la criminogénesis? O sea, se estudia al delito, al delincuente o al autor de un hecho delictivo, a la víctima, todo lo que son las medidas de rehabilitación o reeducación, todo lo que es valorar el riesgo futuro, ¿no? Si hay alto, mediano, bajo riesgo de reincidencia, por ejemplo, en delincuentes sexuales, y también todo el impacto social que estos hechos, digamos, tienen, ¿no? Estos hechos, por ejemplo, asesinatos más en un colegio. Analizar eso, qué impacto social tiene ese hecho. Es muy interesante, muy linda la criminología. Y a partir de, bueno, de tus libros que escribiste y también de lo que habitualmente compartís, siempre veo que si se trata de homicidios, no son cualquier tipo de homicidios, ¿no? Veo que los homicidios de los que generalmente
te ocupás o desarrollás o investigás o actuaste como perito, son como homicidios complejos y bastante sofisticados, ¿no? Donde el autor ya es complejo y sofisticado. ¿Se puede tipificar ese tipo de homicidios de los cuales vos te ocupás? Claro, por ejemplo, yo no hago lo que lo que es sicariato, no lo entiendo, no lo sé, no es mi área de investigación, tampoco lo que es las mafias, los secuestros, el terrorismo. Yo de eso no entiendo, leo, pero de ninguna manera yo podría aceptar un caso, una causa relacionada a eso, o sea, porque no lo sé. He perdido mucha plata, pero prefiero decir no sé. A mí lo que me interesan son aquellos homicidios expresivos, es decir, donde hay una razón que no tiene que ver con lo monetario, sino que, por ejemplo, una de las causas, de los, digamos, homicidios que a mí me gusta trabajar son los homicidios sexuales, donde, por ejemplo, no hay un ataque sexual previo, en la mayoría en pocas veces, ¿no? No hay un ataque sexual previo, pero la posición del cadáver sí tiene un componente sexual, el lugar y un montón de cómo deja el autor del hecho a la víctima, vestida como, y por ahí no ha habido acceso carnal de ningún tipo, ni siquiera con un objeto, ¿sí? Entonces ese tipo de homicidios son los que me interesan, donde también aparecen parafilias asociadas en ese homicidio. Y me gustan también los homicidios complejos porque los considero un desafío y hay algo que yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Que nosotros de homicidio, por más años que uno tenga trabajando en esto, lo que sabe es solo el 30% de homicidios. Sabe una técnica, la conoce, porque la perfilación criminal no es una ciencia, es una técnica. Y el que sabe y que nos va a decir quién es el autor de ese hecho, o la autora de ese hecho. Ellos tienen el 70% del cual el cual uno tiene que analizar para entender, para comprender. Entonces, bueno, y para mí, como te decía, me resultan desafiantes estos crímenes complejos, donde, por ejemplo, hay degüellos que exceden lo común, donde la victimología es sumamente rara, las posiciones de los cadáveres, las circunstancias en que se dan. Para mí son, digamos, a otra persona le parecen cuestiones aberrantes, a mí por supuesto que lo digo desde el lugar de análisis, ¿no? Me resultan sumamente interesantes para poder, digamos, lograr justicia para las víctimas de algún modo, ¿no? Mira, te quiero hacer una pregunta que creo que de un tiempo acá apareció este tipo de delitos, creo que con la pandemia se incrementó, lo pudimos ver todos, tuvimos víctimas muy cercanos, antes, viste, te decían, escuché que un amigo le pasó a través de... pero bueno, a partir de la pandemia encontramos casos cercanos que tienen que ver justamente con los delitos informáticos, y a partir de acá también he leído, así como algunas columnas que has escrito, como de otros colegas también empiezan a hablar de la perfilación criminal y los delitos informáticos. ¿Cómo se relaciona eso? ¿Qué importancia tiene hoy eso? ¿Compartís conmigo que se incrementó a partir de la pandemia esto? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en lo que hace a delitos informáticos, yo sí he tenido casos de perfilar productores de material de explotación sexual infantil o mal llamada pornografía infantil, algunos groomers, muy interesantes. Por supuesto, lo digo desde el lugar que me toca, ¿no? Analizar y aprender. Y lo que a mí también me resulta muy seductor a la hora de analizar son los delitos económicos que ocurren y que vos, fíjate qué interesante y qué bien pensado, ¿no? Es decir, que hay muchas estafas, hubo muchas estafas de montos pequeños, por ejemplo,
3.000 pesos, 4.000, 5.000. Y eso viene sucediendo hace muchísimos años, ¿eh? Es decir, que saben que la gente no va a ir a moverse, porque es más mover el expediente, es más el trabajo que implica hacer la denuncia. Entonces son delitos que quedan como en un limbo y se suceden, o sea, ocurren una y otra vez. Entonces, por mes, vos fíjate, vos sos un delincuente informático que lo que logra es hacer una estafa de ese monto y bueno, está pésimo lo que voy a decir, pero te va a ir bárbaro. Te va a ir bárbaro porque nadie se va a ocupar de fijarse, o sea, quién sos ni nada, nadie te va a perseguir porque es tan poco el monto, y es mucha la gente a la cual vos podés, digamos, estafar, ¿no? Hacer caer, pisar el palito, como se dice. Ese es un delito que me interesa desde lo económico. También, bueno, hay un grupo que hace ciberataques en grupo de Corea del Norte, se dice que ese es el grupo Lazarus, que fue el responsable del WannaCry y de, si mal no recuerdo, el caso Carbanak, que fue de robo, digamos, donde no solamente había un ataque informático, ¿sí?, sino a cajeros automáticos, sino también físico, ¿no? Habían personas retirando dinero. No recuerdo si Carbanak estaba implicado en el grupo Lazarus, pero el grupo Lazarus como fenómeno criminal o delictivo me parece sumamente interesante. Han robado a Sony millones de dólares. Por ejemplo, vos estabas, no sé, en tu casa, abrías un correo y de pronto te aparecía que vos tenías que depositar tanto a tal dinero, a tal cuenta para que te desencripten la información de tu disco rígido. Y mucha gente pagaba y nadie retiró el dinero. Imagínate lo interesante. Nadie nunca retiró el dinero de esa cuenta. Pero coincido con vos. Creo que es un perfil muy particular, muy interesante, el perfil del que comete delitos informáticos. En principio, por lo que yo tuve acceso y lectura, es gente joven. En principio es gente joven. Y me acuerdo en un caso en particular, un estudiante de una universidad privada les cobraba a los estudiantes un dinero por modificarle la nota en la plataforma del instituto. Pero antes de hacer eso ya había tenido una causa de la cual prescribió por falta de mérito, donde sacaba centavos de las cajas de ahorro a gran escala, de las cuales los clientes no lo percibían, pero él sí lo percibía porque la sumatoria de los clientes se hacía de una gran moneda. Y tenía toda una parafernalia bastante interesante. Entre otras cosas tenía cámaras, podía manejar las cámaras de las calles, y a la vez tenía un grupo electrógeno porque se sabía que cuando hacían el allanamiento cortaban la luz a unas manzanas a la redonda para que no puedan borrar información. Y lo interesante, que el chico tenía 19 años, que todavía ni siquiera se había recibido, era un estudiante no muy bueno de ingeniería informática. Interesante perfil. Interesante perfil. Yo sé de quién me estás hablando y es un pibe que me seguía y yo lo seguía en Twitter y tuve intercambio de tweets, porque bueno, solía leerme, ¿no? Seguro. Sí. Me acuerdo que hizo un ataque, que está mal decirlo, pero el día 2 de abril, el día de la Guerra de las Malvinas, yo no estoy validando lo que hizo ni nada, ¿no? Pero me resultaba interesante porque muchos de estos jóvenes lo que suelen tener es un humor bastante ácido. Entonces lo que hizo fue en la página web de las Falklands o Islas Malvinas en inglés, agarró, las hackeó, las atacó y puso la bandera y el himno nacional argentino. Bueno, una de cal y una de arena. Obviamente, claro. Lejos de hacer apología del delito, hemos visto que Estados Unidos a mentes brillantes que de alguna manera cometieron delitos graves, los incorporan a sus fuerzas o a sus instituciones. Sí.
pero bueno. Yo tengo un amigo que sí, trabajó en gobierno y bueno, fue así más o menos como se conoció con el gobierno, ¿no? Encontró una vulnerabilidad, la reportó y bueno, desde entonces trabaja en el gobierno y es uno de los mejores. Hay una pregunta que siempre me hago con profesionales como vos. En mi caso es bastante sencillo porque yo vengo de una familia dedicada a la criminalística de toda la vida y un poco inevitablemente respiré ese aire donde iba a los laboratorios, en particular, bueno, mi padre o mi tío estuvieron en lugares que tienen que ver con rastros, balística, seguridad bancaria, escopometría, y de alguna manera, bueno, fui respirando eso y la verdad que me resultó muy interesante y también me pareció interesante poder capitalizar todo eso. Pero no siempre es así. Por eso mi pregunta es, ¿quiénes son tus influyentes? O sea, ¿de dónde salió esta vocación que tenés, que cargas, que sos tan apasionada, que le das tanta dedicación, que no parás de alguna manera brindar conocimientos y capacitarte? Yo no sé la verdad de dónde salió porque mis padres pertenecían, mi padre al ambiente artístico y de todo lo que tenía que ver con editoriales, una empresa editorial tenía, y mi mamá es artista y era periodista cultural. O sea que la verdad que no sé de dónde salió. Lo único que yo sí sé era que desde chica siempre fui una persona sumamente pacífica, pero, digamos, en el colegio yo hostigaba a los hostigadores, o sea, de pronto me saltaba se me salía la teja y era media de temer. Hasta ahí todo bien, o sea, pero siempre fui una persona accesible con todo el mundo, medio que me gusta la justicia, me importa, siempre me interesó ayudar a los, o sea, ¿por qué hostigaba yo a los hostigadores? Porque veía al otro más débil que no podía defenderse, entonces salía yo con dos más, pero hasta ahí todo lo que era el manejo o el contacto con la violencia, después nada. Después nada, o sea, no tuve ningún tío policía, como mucho un gran amigo que era juez de la Corte Suprema de mi papá, y después absolutamente nada, toda gente del ambiente político, del ambiente, no sé, que visitaba mi casa de chica o artístico, o Eso, o sea, cuando te literario, metiste en este cultural. mundo, tus referentes, cuando te metiste un poco en esta profesión. Cuando me metí en esto, bueno, fue por casualidad, porque yo era fan de Osvaldo Raffo y después, bueno, estudié con Vicente Garrido y por supuesto, Vicente para mí no solo que es un gran referente, sino yo lo cito como si fuese un referente, también un guía, digamos, entre comillas, espiritual, ¿sí? Eh, Todo lo que yo necesito preguntarle, te lo responde. Lo mismo con Rafo era hablar 3 horas por teléfono. Más allá digamos, de él, yo lo que pude entender y palpar era la concepción, digamos, de la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, y entender que, por supuesto, son conductas, las otras son conductas, eh, digamos, violentas, deslesnables, pero a la hora de trabajar uno no puede utilizar ese pensamiento, ¿no? Uno tiene que ir con la asepsia, es decir, que son conductas distintas nada más. Después, bueno, podés llorar, gritar, insultar, pero de él mamado, digamos, eso. Y bueno, y otro gran referente mío es mi amigo Thomas Nir, Mark Safarik del FBI, que son perfiladores del FBI. Y alguien que me gusta mucho y del cual me hubiese gustado ser alumna es Philip Zimbardo. Me gusta mucho todo lo que es su concepción sobre el bien y el mal, sus experimentos, me resultan interesantes. Es el creador del experimento de las cárceles de Stanford.
Sí, sí, escuché hablar de él y es muy grande, sin duda. Sí, Bueno, aparte es un encanto. La verdad que yo los tengo como referentes, ¿no? sin duda. Hay grandes personas que realmente se comprometieron en estas ciencias y bueno, y uno los tiene como referencias. En algunos casos he tenido la figura de mentor, de algunos en particular, pero siempre uno está muy agradecido. Lau, vos sabés que, como te decía, el programa bueno, es preciso, tratamos de capturar la esencia de cada uno de los invitados, así que no me queda más que agradecimientos, pero quiero darte este espacio porque leí que estás próxima a una capacitación interesantísima, internacional. Veo que está la Universidad Hartman de México, así que lo más breve posible, si me podés contar en qué estás metida, por favor. Sí, vos sabés que, bueno, Federico Baudino de Reconstrucción Forense habíamos hecho un curso taller el año pasado sobre análisis de la conducta aplicada a la técnica de perfilación criminal. Y ahora lo que me propuso es hacer porque el curso, digamos yo, la carga de trabajo que di, de ejercicios era mucha, entonces me dijo, bueno, ahora vamos a tener que hacer un diplomado porque la gente dice, wow, he recibido más de lo que pagué, esto era un diplomado. Entonces dije, bueno, voy a organizar algo que sea el curso que a mí me hubiese gustado tener con la gente de la cual me hubiese gustado aprender. O sea, esta gente con la cual, con la mayoría me ha tocado trabajar. El juez Marcelo Cardoso de Misiones, que va a hablar de crímenes satánicos, neonaticidios, sicariato en la Triple Frontera. Vamos a tener a Ramiro Ramos Osorio, que yo también he tenido oportunidad de trabajar y nos va a hablar todo, absolutamente todo lo que son feminicidios y va a tratar casos. Ángel Iturria, que fue exdirector de Policía Científica de Paraná, o Santa Fe, o Entre Ríos, perdón, y retirado el año pasado, y bueno, yo quiero que él, con esa claridad meridiana que lo caracteriza, sitúe a la gente en el lugar, en la escena del crimen, en el levantamiento de rastros, pero desde la praxis. O sea, cuáles son las variables que no se pueden manejar y cuáles sí, ¿sí? Y cuáles son los puntos de pericia necesarios para cada hecho. O sea, que él hubiese querido que le pidan, ¿no? Después, bueno, Miguel Ángel Miñones, que es para mí el nuevo Rafo, para mí es el nuevo Rafo. Es un médico legista y médico forense que ha tenido a su cargo las autopsias más complejas, las sigue teniendo, y más mediáticas, porque no solo es garantía, digamos, de secreción, o sea, de no contar de secretismo, sino también de un trabajo realmente importante. Y está Luis Fondebrider, que es el presidente del equipo argentino de antropología forense, y también tenemos la presencia de James Alan Fox, que es uno de los criminólogos más importantes de los Estados Unidos. Y esto no lo digo yo, lo dice Oprah Winfrey, Washington Post. Es decir, que vamos a tener una fiesta. Es lo que yo quería, un diplomado, pero que sea una fiesta donde todos realmente aprendan y salgan con un caudal de conocimientos que los haga realmente iluminar su trabajo, que a veces es tan oscuro, ¿no? Pero que tengan los mejores capacitadores y el mejor temario, los mejores casos para analizar. Y bueno, siempre cuando yo estoy, la gente sabe que doy mucho para ejercitar, tienen mucha tarea, yo no regalo las notas, eso jamás lo hago. Para mí la gente que viene a incluso un taller de 2 horas no se sienta solamente a escuchar, sino que se sienta a trabajar. Aplican absolutamente todo lo que es teoría a la práctica, y lo que no está es porque no puede ser llevado a la práctica. O se trató y era imposible, porque mucha gente tiene bagaje académico, ¿sí? O escribe cosas interesantes, pero que son imposibles a la hora de la práctica. Eso vos lo sabés también. Sí, sí, y claramente en los cursos, las capacitaciones, la gente tiene que acreditar conocimientos, y ahí es donde justamente uno puede entender que esa persona está apta o no para aprobar. Vos sabés que se nos terminó el tiempo, claro. Es hermoso y apasionante hablar con vos y toda la información que nos compartiste.
simplemente me quedan agradecimientos, pero sí también decinos a dónde se tiene que comunicar toda esta gente. Yo inclusive estoy muy tentado de hacer esta capacitación. ¿A dónde tiene que comunicarse esta gente que quiere realizar la capacitación? Ahí te digo porque yo estoy cero onda con los WhatsApps. En realidad hay un mail, pero yo, viste, los mails como son tan largos, tendrían que pedir informes al más 54 911 6726 5647, Reconstrucción Forense, o a la cuenta, ahí yo puse el link en mi biografía de Instagram, que es, mi cuenta de Instagram es @criminalprofile, o a la de Bau Federico, que es Federico Baudino, que es el, digamos, director de reconstrucción forense especializada, que son los que, y la Universidad Hermann, que son los que me contratan a mí para dar clases. Y ellos organizan todo, yo no tengo ni idea de nada. Imaginé que Federico estaba atrás de todo esto. Bueno, muy bien, es una persona que se ocupa muchísimo de esto y lo hace muy bien. Así que bueno, María Laura, te agradezco muchísimo. Para la audiencia que entró más tarde, tuvimos esta gran entrevista con María Laura Quiñones Urquiza, especialista en perfilación criminal, que bueno, nos brindó una hermosa charla. Muchísimas gracias. Gracias a vos, y es un honor nuevamente charlar con vos, Federico. Sabés la admiración que te tengo, ¿eh? No, es mutua, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, nos despedimos de un nuevo programa de Escena del Crimen y nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Que sería una peña que se me enferme. ¿Usted es el remisero? No, Perico Pérez.